¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas? ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. Poesía eres tú. Rima 21 de Gustavo Adolfo Bécquer. Apreciables alumnas y alumnos, soy el maestro Francisco García Mendoza. Es un gusto saludarlos a la distancia y compartir con todos ustedes la sesión del día de hoy, en la que aprenderemos a expresar nuestros sentimientos y emociones por medio de la poesía. Antes de dar inicio, te pido de la manera más atenta que tengas a la mano tu cuaderno de trabajo y tus plumas, para que tomes nota de toda la información que te parezca más importante. ¿Están listos? Comenzamos. En primer lugar, te voy a pedir de favor que observes la siguiente imagen que tengo preparada para ti, en la que aparece el aprendizaje esperado que estaremos trabajando, el cual dice: selecciona uno o varios movimientos poéticos para leer y comentar poemas. Muy bien, ahora que ya conocemos el aprendizaje esperado, te invito a que reflexiones en casa junto conmigo las siguientes preguntas que aparecen en tu pantalla. Número 1. ¿Qué emociones has experimentado últimamente? Recuerda que como seres humanos podemos experimentar una gran variedad de emociones, entre las que están la alegría, que se genera cuando consigues un logro importante en tu vida o porque recibiste el mensaje de tu mejor amigo o amiga. Por otro lado, también puedes vivir la emoción de la tristeza, que se genera tal vez por la pérdida de un ser querido o una situación adversa a la que no le pudiste dar una solución. ¿O qué tal y experimentaste la emoción del miedo, en la que el sentimiento de desconfianza te lleva a creer que algo negativo va a suceder? En este sentido, ten presente que hay una gran variedad de emociones que podemos experimentar de acuerdo a la situación que estemos viviendo. La pregunta número 2 dice así: ¿qué has hecho con esas emociones o sentimientos? Tal vez las das a conocer en las pláticas que tienes con tus papás o amigos, o prefieres reservarlas para ti. La pregunta número 3: ¿alguna vez has producido algún texto en el que menciones esas emociones? Aquí probablemente te guste la música y a lo mejor hayas escrito una pequeña canción, o por qué no, un trabalenguas en el que retomaste alguna emoción. Y por último, la pregunta número 4. ¿Te gustaría conocer cómo han escrito sobre sus emociones los grandes poetas de la historia? Sería interesante, ¿no? Pues bien, con las respuestas que acabas de dar a estas preguntas, podrás darte cuenta que nosotros los seres humanos, como seres sociales, tenemos la necesidad de exteriorizar nuestros sentimientos y nuestras emociones. Y tal y como te lo recordé al inicio de esta sesión, el día de hoy lo vamos a hacer por medio de la poesía. Para dar seguimiento a nuestras actividades, vamos a observar la siguiente diapositiva en la que te presento los géneros literarios. Pon mucha atención y no olvides estar tomando nota de lo más importante. Tal y como lo estás observando en la imagen que está apareciendo en tu pantalla, dentro de los géneros literarios encontramos el narrativo, el dramático y el lírico. Pero, ¿recuerdas cuál es cuál? De las tres imágenes que estás observando en tu pantalla, ¿cuál consideras que representa mejor al género narrativo? ¿Cuál correspondería para el género dramático? ¿Y cuál para el género lírico? Pues bien, para que no te quedes con ninguna duda, vamos a ver brevemente las características de estos tres géneros literarios. Para ello, analicemos las siguientes imágenes. En lo referente al género narrativo, recordarás que en estos textos el autor narra hechos o acontecimientos que suceden, teniendo como medio expresivo la prosa, es decir, textos organizados por párrafos, tal y como los conocemos hoy en día. Algunos ejemplos de textos narrativos son el cuento, la fábula, la novela, el mito y la leyenda. ¿Recuerdas el cuento de Caperucita Roja, la fábula de la tortuga y la liebre o la leyenda de la Llorona? Pues, ¿qué crees?
Estos son un claro ejemplo de textos que pertenecen al género narrativo. Pasando a la siguiente imagen, la pregunta que te hago es la siguiente. ¿Recuerdas alguna obra de teatro que se haya hecho en tu escuela o en tu comunidad en la que tú participaste interpretando a algún personaje o quizás simplemente asististe como público? Estoy seguro que sí. Entonces, ten presente que por medio de estos textos se representa la realidad a través de los personajes que cuentan lo que viven o piensan por medio del diálogo y la actuación. Es por ello que las obras de teatro pertenecen al género dramático. En este sentido, algunos ejemplos de este tipo de texto son Romeo y Julieta y El fantasma de la ópera. ¿Ya los habías escuchado antes? Y para abordar el último género, observa la siguiente imagen. ¿Te es familiar el trabalenguas de Pepe Pecas pica papas con un pico? ¿O el refrán que dice, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente? Claro que sí. El género lírico es el que estás observando en tu pantalla y es el que está relacionado precisamente con la belleza y la armonía de las palabras, pues aquí el autor expresa sus sentimientos, emociones y pensamientos, teniendo como medio expresivo el verso. Por ello, algunos ejemplos de textos líricos que podemos mencionar son las odas, los trabalenguas, los acrósticos, los refranes y sin duda alguna los inigualables poemas, que el día de hoy son nuestro objeto de estudio. ¿Verdad que es interesante toda la información que te he presentado hasta este momento? Recuerda ir tomando nota de lo que te estoy presentando. Ahora bien, te invito a hacer un viaje por el tiempo para que conozcamos la poesía en diferentes momentos históricos, que de acuerdo a las características, los sucesos y los contextos dieron paso a lo que el día de hoy conocemos como los movimientos poéticos. Para ello, te pido que pongas atención a las siguientes imágenes. En primer lugar, hablemos del barroco. Este movimiento nació en Italia y se extendió por toda Europa en la segunda mitad del siglo XVI y se caracterizó precisamente por el uso excesivo de formas en el lenguaje regular, produciendo de esta manera exuberancia y grandeza. La temática principal de este movimiento poético fue lo místico y lo religioso, haciendo conexión con el mundo espiritual. Tal y como lo estás observando en la imagen que está en tu pantalla, su máxima representante fue la 10ª musa mexicana, Sor Juana Inés de la Cruz, quien destacó por su prolífica producción de sonetos, entre los que podemos mencionar Correspondencias entre amar o aborrecer y En que da moral censura a una rosa y en ella a sus semejantes. En la siguiente imagen que aparece en tu pantalla, puedes observar un fragmento del soneto titulado En que da moral censura a una rosa y en ella a sus semejantes, de Sor Juana Inés de la Cruz, el cual dice así: Rosa divina que en gentil cultura eres, con tu fragante sutileza, magisterio purpúreo en la belleza, enseñanza nevada a la hermosura. Específicamente en este cuarteto, Sor Juana Inés de la Cruz utiliza un lenguaje rebuscado, característico de este movimiento poético, para retomar la imagen de una rosa que le sirve para representar de manera metafórica la juventud y la belleza. En segundo lugar, conozcamos el romanticismo. Este movimiento poético tiene sus orígenes en Alemania e Inglaterra, surgiendo en el siglo XIX, como defensa del sentimiento y de la imaginación frente a la razón, teniendo como fuente de inspiración en poesía las leyendas y tradiciones populares de aquella época. Su máximo representante fue el español Gustavo Adolfo Bécquer, de quien te compartí la rima 21 al inicio de esta sesión. ¿La recuerdas? Esta es una de las más famosas y memorables de toda su carrera, en la que plasma el amor frente a su amada, haciendo una comparación de ella con la poesía. En la siguiente imagen que aparece en tu pantalla,
puedes observar un fragmento del poema titulado Hojas secas, de Manuel Acuña, el cual dice así: mañana que ya no puedan encontrarse nuestros ojos, que vivamos ausentes, muy lejos uno del otro, que te hable de mí este libro como de ti me habla todo. En este, el poeta resalta el vínculo que existe entre dos personas, entre él y su amada, y que por si alguna razón se llegan a separar, él espera que con este verso lo recuerde para siempre, manifestándole su amor por ella. Continuando con este viaje a través del tiempo, para que conozcas la poesía en determinados momentos de la historia, ha llegado el momento de hablar del modernismo. Este es un movimiento propio de Hispanoamérica que surgió a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, hacia 1880 y hasta 1915-1920. Este movimiento poético persigue renovar formas y palabras, pues llega a utilizar el verso libre, es decir, aquí no se aplica la métrica. Tiene gusto por lo exótico y por la más pura belleza, libre de lo moral, lo pedagógico y utilitario, siendo de carácter intimista, es decir, que denota o implica intimidad. Uno de los representantes de este movimiento poético fue el mexicano Amado Nervo, quien en su poema En paz, que escribió a la edad de 46 años, expresa el festejo a la vida y deja ver la paz y serenidad que ofrece la madurez de un hombre, luego de cerrar el ciclo de la vida, agradecido por todo lo recibido. Ahora es momento de hablar del futurismo. Este movimiento artístico de vanguardia surge principalmente en Europa, desde 1910 aproximadamente hasta 1939, con un máximo florecimiento hacia 1920. Este busca romper precisamente con el pasado, abriendo paso a lo moderno de aquella época, haciendo explícita su ruptura con la tradición para tratar de entender el mundo actual y el futuro. Su máximo representante fue Filippo Tommaso Marinetti, y dentro de sus producciones más reconocidas encontramos Abrazarte, en la que el autor nos transmite su sentir por la pérdida de alguien, generando así una tormenta de emociones y sentimientos. En la siguiente imagen que ves en tu pantalla, te presento una frase que escribió Francisco Montes de Oca, la cual dice así: sabed que el esplendor del mundo se ha enriquecido con una belleza nueva, la belleza de la velocidad. Un automóvil rugiente, que parece correr sobre la metralla, es más bello que la victoria de Zamatrocia. Y por último, te presento las características del dadaísmo. ¿Habías escuchado antes esta palabra? Si no, aquí te explico en qué consiste este movimiento poético. Surgió en Zúrich en 1916, iniciado por el escritor rumano Tristan Tzara, quien manifestó que la poesía no necesitaba una serie de reglas para ser creada, pues con este movimiento poético se pretendía ironizar las manifestaciones de arte vigentes, ejerciendo así su libertad. En la siguiente imagen que ves en tu pantalla, puedes visualizar el fragmento del poema titulado Manifiesto del señor A.A., el antifilósofo, que escribió precisamente Tristan Tzara, en el que las ideas que plasma rompen con las normas tradicionales para escribir poesía, que se usaban en otros movimientos poéticos, dando la sensación de que lo que se expresa no tiene sentido alguno. Acompáñame a la lectura de este fragmento. Sin la búsqueda de Yo te adoro, que es un boxeado francés, valores marítimos irregulares como la depresión de Dada en la sangre del bicéfalo, resbalo entre la muerte y los fosfatos indecisos que raspan un poco el cerebro común de los poetas dadaístas. Afortunadamente, pues, otro mina las tarifas y la vida cara me han decidido a abandonarlas de. ¿Qué te pareció este poema dadaísta? Bastante interesante, ¿no?
Pues bien, estoy seguro que con este viaje que hemos hecho a lo largo de la historia para conocer las características de los movimientos poéticos, te estás haciendo la pregunta, ¿y cómo le puedo hacer yo para empezar a escribir mi propio poema? No te preocupes, la respuesta a esa pregunta que te estás haciendo te la explico en la siguiente imagen. Obsérvala detenidamente, pues en esta te hago la propuesta de los pasos que debes considerar al momento de querer expresar tus sentimientos o emociones en un poema. Tal y como lo estás observando en tu pantalla, el paso número 1 tiene que ver con identificar la o las emociones que quieres transmitir. ¿Recuerdas que al inicio de esta sesión te mencioné la emoción de la alegría, de la tristeza o del miedo? Puedes retomar alguna de ellas. Como paso número 2, te sugiero que anotes las palabras clave derivadas de esa emoción que vengan a tu mente. Como paso número 3, toma papel y lápiz y deja que la inspiración venga a ti para que escribas frases cortas utilizando esas palabras clave. Y por último, en el paso número 4, redacta tu poema dándole coherencia a tus ideas. Ahora que ya conoces estos pasos que te sugiero que tomes en cuenta para la redacción de tu propio poema, vamos a verlos aterrizados en el poema que escribió el modernista Amado Nervo. Para ello, he preparado el siguiente material. Pon atención, por favor. Tal y como te lo había mencionado hace unos momentos, este poema fue escrito por el modernista Amado Nervo, de nacionalidad mexicana, quien nació en 1870 y falleció en 1919. Ahora bien, como dato curioso, puedo decirte que este poema lo escribió a la edad de 46 años, en el que expresa el festejo a la vida y deja ver la paz y serenidad que ofrece la madurez de un hombre, luego de cerrar el ciclo de la vida, agradecido por todo lo recibido, sea bueno o malo. En este sentido, la emoción principal que quiso transmitir el poeta fue el agradecimiento a la vida, sin importar la situación por la que se esté pasando, pues a lo largo de todo el texto hace un balance de su existencia, ya que en el transcurso de su vida tuvo que experimentar ciertas situaciones como lo fueron la pérdida de su padre, de su hermano y de su esposa. Interesante todo lo que hay detrás del poema que conocemos hoy día, ¿no? Y todo esto quedó plasmado a lo largo de 15 versos que están distribuidos en 6 estrofas. Aquí podrás darte cuenta, entonces, que un verso gráficamente representa un renglón dentro de un poema y una estrofa es el conjunto de versos. A continuación, daré lectura al poema de Amado Nervo titulado En paz. Muy cerca de mi ocaso, yo te bendigo, vida, porque nunca me diste ni esperanza fallida, ni trabajos injustos, ni pena inmerecida, porque veo al final de mi rudo camino que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel o mieles sabrosas. Cuando planté rosales, coseché siempre rosas. Cierto, a mis lozanías va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Hallé sin duda largas las noches de mis penas, mas no me prometiste tan solo noches buenas, y en cambio tuve algunas santamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. En relación a esta emoción que estoy señalando, podemos encontrar en el poema palabras clave que se derivan de esta y que el autor las utilizó en frases tales como que yo fui el arquitecto de mi propio destino, que está resaltada en color rojo. Con esta frase, el autor quiere decir que somos nosotros mismos
los constructores de nuestra vida. En el verso que dice, cuando planté rosales, coseché siempre rosas, el autor quiere darnos a entender que uno recibe lo que da a los demás. Y por último, en la frase o en el verso con el que se concluye este poema que dice, vida, nada me debes, vida, estamos en paz, el autor hace mención nuevamente de la emoción que quiere transmitir a lo largo de este poema, que es el agradecimiento a la vida. ¿Qué te pareció el análisis que hicimos de este poema de Amado Nervo? ¿Ya lo habías hecho antes o habías pensado todas las emociones que hay detrás de este texto? Bien, la siguiente actividad que vamos a hacer es analizar un fragmento que salió de mi inspiración y que quiero compartir contigo para que veas nuevamente que no es tan complicado escribir poesía y así poder expresar nuestros sentimientos. Para ello, pon atención al siguiente material. Tal y como lo estás viendo en tu pantalla, tomé lápiz, papel y dejé que la inspiración viniera a mí para poder escribir este fragmento que estoy compartiendo contigo. En primer lugar, la emoción que quiero transmitir con esta estrofa que está apareciendo en tu pantalla es la alegría. Posteriormente, si recuerdas los 4 pasos que vimos hace unos momentos, tuve que escribir palabras clave que se derivaron precisamente de esta emoción, las cuales fueron feliz, vida y cantando. En tercer lugar, echando a volar la imaginación, empecé a redactar frases cortas en las que se utilizaron precisamente estas palabras clave. ¿Las recuerdas? Dando lugar al cuarteto que te estoy presentando en este material. Recuerda entonces que un cuarteto es la estrofa que tiene 4 versos. Este cuarteto dice así: feliz voy caminando por la vida con un corazón lleno de emociones, cantando y bailando en esta tarde colorida que me llena de ilusiones. ¿Qué te pareció este fragmento que te acabo de presentar? Te pregunto, ¿sí transmito la emoción que quiero plasmar, que es la alegría? Pues ahora es tu turno. Ha llegado el momento de que tomes papel, lápiz y eches a volar tu imaginación para que exteriorices por medio de la palabra escrita esas emociones, inquietudes, experiencias o sentimientos que quieres transmitir para que el mundo entero lo escuche. Te recuerdo mi nombre. Soy el maestro Francisco García Mendoza y el tema que vimos en esta sesión fue poesía. Ha sido un gusto haber compartido mis conocimientos contigo, que espero te sean de utilidad en tu formación académica. Hasta la próxima.